presidente, señora Maisa Rojas, el jefe de la Oficina de Economía Circular, señor Tomás Saiz, y los asesores legislativos, señora Rocío Fontón y el señor Rodrigo Pérez. Eh, para este efecto, comenzaremos. Sí, sí, por supuesto. Presidente, voy a hacer una muy breve relación de la iniciativa. El proyecto que se encuentra hoy día en tabla se originó en una moción de los honorables senadores señores Durana, Gaona, Proen, Sangüesa y Walker. Ingresó a tramitación el día 16 de mayo de este año y se dio cuenta del mismo el día 30 del mismo mes. Y la sala dispuso que fuera conocido por esta comisión. Consta de un artículo único compuesto de 4 numerales, razón por la cual, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, será discutido en general y particular a la vez. Los fundamentos de la iniciativa. Señalan sus autores que nuestro país enfrenta serios desafíos en materia ambiental y climática, eh, y es así como el cambio climático está generando una severa crisis hídrica que se observa en todo el mundo y en nuestro país, en ciertas regiones y territorios, que incluso ya están sufriendo el desabastecimiento de agua para consumo humano. Otro desafío no menos importante, señalan, es el de reducir los residuos líquidos y sólidos y especialmente la generación de plástico. Es cierto que en las materias señaladas nuestro país ha dado pasos muy significativos como lo son el rápido cambio en la matriz energética, logrando un alto porcentaje del abastecimiento de electricidad con energías renovables y avances importantes en los aspectos legislativos, tales como la dictación de la ley REP, la ley Marco de Cambio Climático, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la reforma al Código de Aguas. En materia de residuos, es dable mencionar la ley 21.368, cuya entrada en vigencia se propone modificar y que es la que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, agregan los autores de la moción, que aspectos centrales de la misma iniciativa ya están en plena implementación y han dado positivos resultados en la reducción y gestión de residuos. No obstante ello, las disposiciones contenidas en los artículos 3º, que prohíben la entrega de plásticos de un solo uso al interior de los expendios de alimentos, el artículo 4º, que autoriza para entregar productos desechables de materias valorizables distintos al plástico para consumo fuera del establecimiento, y el artículo 5º, que establece las mismas restricciones para los expendios de comidas al interior de los servicios públicos, entrarán en vigencia 3 años después de la publicación de esta ley, es decir, el día 13 de agosto de este año. Destacan los mocionantes que la ley entregaba la implementación de ciertas normas, como la de los requisitos de certificación de plásticos a la dictación de un reglamento, que debía dictarse 18 meses después de la publicación de la ley. Esto es en febrero del 2023, lo que por diversas razones no ocurrió y no ha ocurrido. Señalan también que la falta de claridad en la materialidad de los envases reutilizables plantea un enorme desafío para la industria y toda la cadena de suministro, encontrándose la industria gastronómica en una situación delicada, ya que debe tomar decisiones importantes sin contar con la debida claridad en un breve plazo. Además, estiman que es preciso asegurarse que los actores de la industria puedan adaptarse sin distracciones a las nuevas exigencias. Por ello, y teniendo en cuenta otras consideraciones, proponen postergar la entrada en vigencia de los artículos 3º, 4º, 5º y 8º y el porcentaje que establece el artículo 7º de la ley en las fechas que en cada caso se indican. Eso es todo el contenido de la ley, presidente. Gracias, secretaria. Bien, yo me gustaría que el Ejecutivo nos pudiese contar un poco cuál es el estado del arte en la materialización del reglamento de la ley de plástico de un solo uso. Básicamente, lo que plantea este proyecto de ley es poder ajustar esos plazos a los plazos originales que se habían establecido, porque por ejemplo, en el número 1 de esta modificación dice: reemplázase el inciso primero del artículo primero transitorio de la expresión en el plazo de 3 años contados de la publicación de la presente ley por la frase contados desde la publicación del reglamento. Porque este reglamento debiera haber estado publicado en febrero del 2023. Han pasado casi 18 meses, aún no se ha publicado. Eso ha generado una gran dificultad en términos de certeza jurídica y de cómo se adapta la industria a todo esto.
y aquí no se trata de hacer nada regresivo, sino más bien cómo acomodamos los plazos a lo que originalmente establecía la ley. Y por eso es que se plantea que 24 meses después de dictado el reglamento, para tener certeza, una vez que esté dictado el reglamento, poder ya entrar en vigencia completa la ley. Después señala en su inciso final, el artículo 1 transitorio, la expresión tercer año por quinto año, evidente, como se aumenta, es 24 meses después de dictado el reglamento, por lo tanto, desde el tercer año pasa al quinto año. Después, en lo que se refiere de la expresión del plazo de 18 meses por la frase 40 meses, 18 meses era la original para dictar el reglamento. Eso no ocurrió en febrero del 2023 y la idea aquí es al Ministerio darle plazo hasta diciembre de este año para que pueda dictar definitivamente el reglamento. Estuvo en consulta pública, 232 observaciones que el Ministerio tiene que ir haciéndose cargo para poder dictar ese reglamento. Evidentemente eso como plazo final, pero si el Ministerio puede tener antes el reglamento, tanto mejor, y evidentemente se ajustan todos los plazos hacia allá porque son meses después de la dictación del reglamento. Y finalmente se hace el ajuste, dado que no está el reglamento, especialmente en certificación de plástico, se hace ese ajuste para que el 15% del reciclado de plástico reciclado que tienen que tener las botellas plásticas sea, en vez de la meta al 2025, sea la meta al 2026 para que sea consistente con los plazos que se están aumentando. En el fondo, el proyecto de ley esto ajusta los plazos en función de tener la certeza jurídica y de cómo tiene que ajustarse toda la industria después de la dictación del reglamento, que aún no ha podido dictarse por distintas razones, porque están los reglamentos de la Ley Marco de Acción para el Cambio Climático, hay una serie de otros reglamentos que todavía están pendientes y que se entiende que el Ministerio ha estado con harta cosa y esperamos que pueda tener estos reglamentos lo antes posible. Y por eso que la idea es prorrogar estas entradas en vigencia, ajustándose a los plazos reales de que efectivamente están los reglamentos. Ese es más o menos en síntesis este proyecto de ley, es fundamentalmente de plazos. No hay modificaciones de ningún tipo de exigencia, nada, sino que simplemente de plazos. Senador Allende, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a la ministra, por supuesto, a sus asesores. Mire, a ver, yo entiendo lo que está explicado latamente y lo que nos había señalado la secretaria, de que efectivamente aquí lo que se está trabajando son los plazos. Y me parece bien por un lado, yo entiendo que efectivamente todavía no tenemos el reglamento, que es bastante tardío, pero tendremos que ver en su oportunidad. Me parece que es excesivo los plazos que se están dando. Yo creo que podríamos perfectamente recortarlo. Me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, pero a mi juicio es demasiado largo. Pero sí que tengo una duda más bien que quiero consultar antes de seguir la tramitación en el siguiente sentido. Nosotros rechazamos en la Comisión de Recursos Hídricos el proyecto, otro proyecto. En cambio, este proyecto parte nuevamente y bien, a mi juicio, en esta comisión que era la adecuada. Entonces quiero saber si yo no quisiera que se refundieran porque son diferentes. Entonces yo creo que el otro hay que dejarlo nomás y deberíamos concentrarnos en esto. Esa es mi opinión. Me gustaría saber la opinión de los miembros de la comisión, porque a mi juicio el otro altera una serie de cosas, flexibiliza, en fin, a mi modo de ver, cambia lo que nos habíamos acordado y por eso prefiero este proyecto porque se concentra justamente para hacerlo más viable en teoría para los plazos, en la medida que nos flexibiliza las normas y nos mantenemos entonces con lo ya aprobado. Quiero recordar que siempre sucede que lo mismo se nos dijo cuando recién aprobamos por primera vez el no uso de bolsas plásticas, que va a generar muchos problemas y al final la ciudadanía tiene una muy buena disposición, se termina adaptando y yo creo que fue muy bien recibido por la sociedad y de hecho yo creo que el proyecto que nosotros ya aprobamos, el 2022, que tiene que ver con el uso, valga la redundancia, el plástico de un solo uso, ha sido también muy bien recibido. Entonces, por eso mismo que yo no quiero que se retroceda, por llamarlo así, en algún sentido. Entonces, eso es lo que yo quería expresar para tener seguridad de cómo se va a ver esto. Y claro, aprovecho de preguntarle, para no pedir la palabra dos veces a la ministra, su opinión sobre esto. Y en segundo lugar, esto de que hay dos proyectos y lo que yo estoy diciendo, no sé si lo comparte. Y en segundo lugar, quiero también aprovechar de preguntarle cuál ha sido, más allá de que tengan que sacar el reglamento, los acompañamientos, las informaciones, las capacitaciones, que de alguna manera como Ministerio de Medio Ambiente debiesen tener para que esto se haga una transición no solo gradual, sino que transición que sea menos dificultosa, por decirlo así, sobre todo pensando en los pequeños. Ahora,
Escuchamos alguna vez de que, y creo que el presidente acaba de decirlo, de que es una exigencia como si fuera corta en el tiempo, pero esto se aprobó el 22 y nosotros sabíamos de antemano que venía esta exigencia, que esto iba a estar vigente y que necesitábamos el 2024 que la gente se preparara. Digo porque tenemos la costumbre de que siempre decimos que el plazo es muy corto, pero en realidad como que se deja siempre un poquito para el final. Yo creo que es una obligación también de todo tipo de comercio un poco prepararse para aquello. Creo que es hasta cierto punto una obligación. Pero igual me interesa mucho escuchar la opinión de la ministra, a ver cómo lo ve, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, si hace bien. Yo reitero que creo que el plazo es muy amplio, pero podríamos ver si se puede acortar, en fin, pero sobre todo cómo lo vamos a tratar en vista que hay otro proyecto que ya fue rechazado en la Comisión de Recursos Hídricos. Senador Chaguán. Sí, presidente, yo fui uno de los coautores de la ley de plásticos de un solo uso, pero ciertamente esto sugería plazo para los efectos de poder contar con los reglamentos respectivos. Y tal como se ha señalado por la senadora Allende y usted mismo, efectivamente acá se requería dar certeza respecto de cuáles iban a ser los plazos de implementación. Frente a esa incertidumbre, nos parece del todo pertinente que acá podamos efectivamente dar mayores certezas. En este minuto, el sector gastronómico está comprando cientos de acrílico, y lo que va a efectivamente producir un problema de verdad desde el punto de vista de la sostenibilidad, justamente porque no hay claridad respecto de cuándo debiera aplicarse. Yo creo que era necesario abordar y justamente generar los cambios que implicaba la ley de plásticos de un solo uso, pero claramente tiene que haber toda la información adecuada y oportuna para que en definitiva los actores de las industrias respectivas tomen las medidas adecuadas y no se provoque en definitiva un mayor detrimento al medio ambiente. Por lo mismo, presidente, creemos que hay que avanzar en este proyecto. Yo coincido con la senadora en términos de que hay que ser cuidadoso efectivamente de no cambiar algunas materias que eran más bien sustantivas del proyecto. Recordar que el proyecto de ley de plásticos de un solo uso fue, eh, logramos sacarlo después de muchas conversaciones, de muchos acuerdos en las distintas comisiones. Esta comisión fue muy importante, pero también nosotros conversamos en su momento con los ministerios respectivos para poder empujarla y sacarla adelante, también en la Cámara de Diputados y Diputadas, y por tanto yo diría que cambiar los plazos nos parece que es adecuado para que haya información. ¿Ah? Y los temas más sustantivos será materia de otra conversación. Senador Provence. Claro, bueno, volver a insistir en este término de la certeza. Efectivamente, uno podría pensar que los plazos son excesivos, pero certeza respecto, por ejemplo, de cuáles van a ser los plásticos certificados, recién vamos a tener cuando esté dictado el reglamento. Entonces, la industria no tiene qué es lo que tiene que hacer, digamos, qué plástico tiene, porque al final de cuentas, que lo que estamos reemplazando es plásticos de un solo uso por plástico de más uso, porque eso es lo que va a pasar. Puede que se reemplace por vidrio, no sé, pero por plástico que tiene una mayor duración y que se puede lavar 300, 500, 1000 veces. O sea, evidentemente es menos plástico que el de solo uso, pero al final igual es plástico. Entonces, por eso es importante tener claridad de esa certeza de qué plástico certificado, cuál es el que van a poder usar, en fin, todas esas cosas, y por eso se necesita tener el reglamento definido. Senador Proes. Sí, solamente acotar, presidente, que no solamente el plástico, sino que también la industria se tiene que adecuar a maquinaria y otras cosas para poder producir lo que se acuerde. Y eso no es de la noche a la mañana. Entonces también hay un tema que no hay que dejarlo de lado, porque uno de repente se enfoca mucho en el objeto final, pero no el cómo se desarrolla para poder llegar a lo que nosotros queremos. Entonces, pongo ese punto en el sentido de tener en consideración el tiempo en el supuesto caso que la industria que está hoy día no sea la misma maquinaria la que tenga que usar el día de mañana. Okay. Gracias, presidente. Senador Allende. Y de lo que usted señaló, presidente, me dejó una duda que aprovecho de preguntársela a la ministra, porque yo entiendo que está el desafío de ver qué plástico certificado, pero más bien a lo que estamos apuntando es que no sea reemplazado necesariamente por plástico. O sea, lo que más queremos es que terminemos usando vajillas, loza, cerámica, etcétera, que efectivamente reemplaza definitivamente al plástico. Yo creo que para allá donde debemos apuntar más que algunos plásticos certificados, porque como usted dice, al final de cuentas son plásticos.
Entonces creo, por muy certificado que estén, yo sé que es muy difícil, digamos, impedir el uso de todos los plásticos. El plástico está presente de una manera, digamos, está muy presente en nuestras vidas y las vidas productivas es bastante difícil, pero tenemos que tender hacia allá. Entonces, cuando estamos hablando de los cambios, más bien lo que queremos generar es no uso de plástico ni aún certificado lo menos posible, sino que más bien hacia aquello que es más permanente y que puede ser reutilizado muchas veces. Y vuelvo a reiterar que estamos hablando de la cerámica, estamos hablando de las losas, estamos hablando de efectivamente un cambio sustantivo en ese sentido. Yo creo que eso es bien importante que la ministra nos aclare, por favor. Ministra. Muchas gracias, senador, por su intermedio. Saludo a la senadora, senador. A ver, estamos efectivamente viendo un proyecto de ley, así que me voy a referir a este en particular. También me voy a referir un poco al que acaba de ser votado en la Comisión de Recursos Hídricos. Yo participé en una sesión y el equipo ha participado en varias sesiones ahí, pero yo creo que es bueno como resumir nuestras posturas aquí en medio ambiente. Para eso, efectivamente, es importante recordar el proyecto de ley original. Efectivamente, se llama de plásticos de un solo uso, pero la idea del proyecto es, en general, también reducir reducir el uso de productos desechables cuando uno come. En el fondo, eso es lo que es, ¿ya? Y es un proyecto de ley que tiene entonces entradas en vigencias diferidas de distintos aspectos, primer año, segundo año, tercer año, y después incluso tiene una gradualidad que llega hasta el 2050, ¿ya? Entonces tiene varios aspectos. Muchos de esos aspectos entonces ya están vigentes. Por ejemplo, hasta hace 2 años atrás este palito para revolver podía ser de plástico o este vaso que estamos tomando acá podía ser de plumavit, etcétera, y eso ya quedó, y la bombilla plástica también, eso quedó prohibido en su primera etapa. Después se le empezó a exigir a los supermercados que tuviesen disponibles botellas retornables, o sea, cuando uno compra agua o bebida, que hubiesen botellas retornables. El año pasado entró en vigencia eso mismo para los locales más pequeños. ¿Sí? Cuando voy al almacén de la esquina, la idea es que también yo pueda comprar algo que sea retornable. Y lo que estamos hablando aquí, que es lo más central de lo que estamos hablando acá, es que según esta ley, en agosto de este año viene una regulación que, para ponerlo así bien en simple, en el fondo lo que quiere hacer es que todos los restaurantes, todo lugar que uno se sienta a comer en un local, uno coma como sea en un restaurante de mantel largo, digamos así, ¿ya? Es decir, como decía la senadora, en un plato de loza, con servicio metálico, con un vaso de vidrio, y que deje de haber entonces, cuando uno se sienta en un restaurante, en un lugar, productos desechables. Ese es el espíritu, ¿verdad? Desechables. Que entonces evitar lo desechable cuando uno se sienta en un lugar a comer. Ahora, efectivamente, como ha sido señalado, el Ministerio de Medio Ambiente tenía la obligación de tener un reglamento aprobado, y ese reglamento aún no ha sido aprobado. Tuvo una consulta pública desde el mes de marzo o algo así, que nosotros además extendimos, cerró hace un poco más de un mes, llegaron como 500 observaciones, hartas observaciones, y por lo tanto el equipo está trabajando a toda máquina para poder em, analizar las observaciones. Quizás Tomás les puede dar más detalles ahí, pero estuvimos conversando cómo abordarlo. Em, y con eso ya poder hacer una propuesta final del reglamento. Quisiera mencionar un aspecto que es una problemática bastante generalizada que tiene el Ministerio de Medio Ambiente con el tema de los reglamentos. No sé si ustedes se fijaron, yo sí me fijé, en la cuenta pública el presidente mencionó
de que entendiendo de la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, en el próximo presupuesto va a venir un reforzamiento de la musculatura del Ministerio de Medio Ambiente, algo así decía. Y justamente va en esta línea. Realmente de una necesidad que tenemos en el Ministerio de reforzar, por ejemplo, nuestro equipo jurídico para que pueda ayudar con una cantidad muy, muy importante de reglamentos. Está este reglamento, pero la Ley Marco de Cambio Climático tiene una cantidad muy importante de reglamentos, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tiene una cantidad muy importante de reglamentos. O sea, y nosotros en el modo de trabajo, evidentemente, son las divisiones técnicas las que los elaboran, pero siempre tienen que pasar por jurídica. Y ahí a nosotros se nos produce un cuello de botella porque los abogados son muy demandados para todo este trabajo. Entonces, quería mencionar eso también. O sea, existe, nosotros hemos intentado hacerle saber a la DIPRES de que nosotros realmente necesitamos reforzar para que no estemos al debe en estos temas. Y en esa línea va a ir el reforzamiento que vamos a, esperamos que recibir. Entonces, para que ustedes también entiendan de que de verdad estamos ocupados en mejorar nuestros tiempos de respuesta a estas obligaciones que tenemos, que sabemos que son muy importantes para el país y para la ciudadanía, y porque si no, efectivamente las leyes quedan un poco como en letra muerta si no están los reglamentos. Ahora, la senadora Allende y el senador Gaona estuvieron en la Comisión de Recursos Hídricos cuando yo fui a comentar el otro proyecto, y ahí yo en el fondo di un mensaje bien central, y a mí me alegra escucharlo recogido de los senadores aquí también, y es que nosotros no estaríamos de acuerdo con una reforma a este proyecto que vaya en desmedro de los principios del proyecto, es decir, en debilitar la regulación en sus objetivos ambientales. Recordemos que estamos en este momento también a nivel internacional discutiendo un nuevo tratado de plástico, que de hecho se espera aprobar a fin de año, ¿ya? Y ahí en una copa especial, de plásticos. Sí, es una especial de plástico. Sí, y eso va a ocurrir en diciembre. Y entonces eso se está negociando. Y fíjense que como en muchos temas ambientales, Chile tiene harto que mostrar ahí, porque tenemos la ley REP, tenemos la ley de prohibición de bolsas plásticas, plásticos de un solo uso, así que de verdad que tenemos harto que mostrar. Entonces no quisiéramos evidentemente retroceder en nuestros objetivos ambientales. ¿Ya? Así eso fue lo que yo dije en la Comisión de Recursos Hídricos. Pero evidentemente, dado que estamos nosotros en falta, entendemos de que a nosotros nos suena razonable alargar los plazos. Ahora, tenemos una posición con respecto, porque tiene varios incisos el proyecto, quizás lo podríamos discutir en particular después, pero entonces, en resumen, en principio, entendiendo de que el Ministerio de Medio Ambiente está atrasado con la dictación de este reglamento, y entendemos que es relevante, también yo dije en esa comisión de que hay hartos aspectos que no van a estar arreglados por el reglamento, ¿ya? Y de hecho esta ley ya está en implementación. Pero entendiendo de que es importante contar con un reglamento, que nosotros estamos atrasados, estamos de acuerdo con una propuesta para aplazar la entrada en vigencia de ciertos aspectos. Muchas gracias. Perfecto. ¿Les parece? A ver, tratándose solo de plazos, podríamos hacer una breve par de sesiones o incluso para escuchar a algunos invitados. ¿Creen ustedes pertinente? Porque tratándose solo de plazos, no sé si será necesario escuchar invitados. Lo que podríamos hacer es dar un plazo para indicaciones, si se quieren hacer indicaciones, y votarlo a la brevedad, porque esto sí, para que tenga efecto esto, tiene que ser aprobado en las dos cámaras y despachado antes de agosto. Si no, no tiene mucha
Habría que hablarlo en general primero. Yo, Sí. yo quería sugerir eso. A mí me parece que no debiéramos, porque esto solamente se concentra en, además que si no, vamos a empezar a confundir con el otro proyecto y vamos a volver a la discusión que Sí. ya tuvimos latamente, por decirlo así. Entonces creo que es mucho mejor si lo votamos en general y damos plazo de indicaciones. Sí. Creo que sería lo más razonable. Hay que avisarle al senador Chaguán porque yo le dije que a lo mejor no votábamos en general, pero bueno, está. No. La secretaría. Ya, usted había pedido la palabra, senador Chaguán. O sea, senador Proven, perdón. Ah, ya, disculpe. Bien, ¿le parece si lo votamos en general y damos un plazo de indicaciones? A ver, sumamos el voto de... Claro. A ver, ya, pero mientras tanto, discutamos el tema. El plazo de las indicaciones podría ser... No se puede, porque Ya, ¿ah? está bien, Sí, pero hay porque que sí, esperar. hay quórum para votar. Ya. Ah, sí. Ya, Pongan- ya, lo ponemos en votación entonces. Ya, votación por unanimidad entonces, esa votación aprobada en general. Perfecto, aprobado en general y el plazo de indicaciones le damos hasta la próxima semana. Tenemos 2 sesiones, lunes y martes. Pensábamos que el lunes podríamos tener la sesión relacionada con lo que solicitó el senador Chaguán durante la sesión pasada, que tiene que ver con la situación de los puertos San Antonio y Valparaíso. Esa sesión se hace en Santiago el próximo lunes y el próximo... y- ¿Lunes? se planteó el ¿A qué lunes. se refiere, perdón? Se refiere específicamente hablando a del las medio dificultades medioambientales que han tenido los proyectos. A ya. propósito de la modificación, Valparaíso, San Antonio. a propósito de la modificación de la ley del CIA, Ya. Puerto San Antonio y Valparaíso. Y el día martes, tal como lo había solicitado la senadora Allende, poder hacer aquí en esta sesión la situación de Quintero Puchuncaví. ¿Les parece que vamos a hacer esas 2 citaciones y entonces hacemos el plazo de indicaciones hasta el próximo viernes y hacemos la discusión en particular el lunes en, en Santiago y el martes acá, si fuera necesario, para despachar este proyecto? ¿Les parece? Semana subsiguiente. Semana subsiguiente. Una ¿Senadora? consulta. Sí. No, es que para la sesión de Quintero Puchuncaví yo solicité que sea, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, ministro también de Salud, o el Ministerio de Salud, el delegado regional especial que se tiene para esa zona, y también, por supuesto, la comunidad. Hay varias organizaciones, creo que es muy importante porque sea, y por supuesto también los alcaldes respectivos. Ujú. Ahí usted se pone de acuerdo, senadora, y usted se pone de acuerdo con don Francisco Chaguán para ver lo de Valparaíso. Después si nos pueden mandar calendario, porque ya fueron tantos que se me... El calendario de las sesiones con las materias, sí, Ya. por favor. Ujú. Próximo martes, sí, yo le digo. Sí, por Claro, favor. para el próximo lunes, A ver, sesión en Santiago para ver la situación de los puertos San Antonio y Valparaíso, de 12. de 12 de 2:30, de 12 a 2 de la tarde, Lunes 10, jueves. puertos. Martes 11, Quintero Puchuncaví. Ya. Y plazo de indicaciones, Hasta el viernes. Hasta el viernes viernes, 14, Viernes claro, 14. a la- mediodía. a las 12 del día. Ya. ¿Mm? Plazo de indicaciones para este proyecto de ley. ¿Tenemos que pasar por la sala para la votación en general de esto? Sí. No, ¿No? no, Ya. no, Ya. plazo de- Ya, perfecto. ¿Mm? Pero- Y entonces, el lunes 14 hacemos la discusión en particular. No vamos a recibir audiencias entonces y hacemos la votación de este proyecto para que pueda tener efecto, porque por la fecha estamos muy limitados. Bien, estamos, Sí. senadora. Un poco más que me ha dejado un poquito de curiosidad, tal vez la Mitra me pueda aclarar, porque como yo no estuve en esa sesión, ¿a qué se está refiriendo de ver los puertos en relación al proyecto que supone que estamos viendo, digamos, Es que por ya la- incluso acabamos de votar sobre, que se va a ver en la sala, además, que tiene que ver con las reformas para el servicio de evaluación ambiental? ¿A qué se está refiriendo para saber más? Fundamentalmente lo que yo entendí de la solicitud del senador Chaguán, básicamente solicitó por los problemas de tramitación ambiental que han tenido y un poco al alero de la discusión de la reforma al CEIA, mostrar qué es lo que está pasando con la situación de los dos puertos y cuáles son las dificultades que han tenido, y eso quieren hacerlo, dejarlo de manifiesto en esta sesión. Perdón, presidente. Chaguán, que en el puerto de San Antonio hay que analizar más de 3.000 observaciones y que hay 2 funcionarios que están abocados a eso. Se refirió más precisamente al puerto de San Antonio que al de Valparaíso.
Sí. Uf, no. Senador, muchas gracias. Yo creo que dado de que ya no vamos a volver a discutir este proyecto, quizás sí corresponda que nosotros nos pronunciemos en particular, ¿sí? Entonces, le voy a dar la palabra a Tomás para que dé la opinión del Ejecutivo en particular de cada uno de los incisos que se Perfecto. pretenden. Gracias. Le doy la palabra entonces a solicitud de la ministra a don Tomás. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a las senadoras y senadores presentes. Voy a ir pronunciándome respecto a los 4 incisos que modifican distintos aspectos de la ley, ¿no? Respecto al inciso primero, que se refiere al plazo de entrada en vigencia de lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5, es decir, las reglas para el consumo dentro y fuera de los establecimientos, y en donde se propone sujetar la entrada en vigencia de esas obligaciones a la publicación del reglamento y desde ese momento un plazo de 2 años. Nos parece razonable extender el plazo, pero las dos observaciones que tenemos sobre eso es, primero, nos parece muy delicado sujetar el plazo a la dictación del reglamento por distintas razones, digamos. Es una técnica que no se ocupa tanto y que de alguna forma tampoco aborda del todo la certeza jurídica, no queda un plazo fijo que los regulados puedan usar para un poco programarse. Y también nosotros esperamos poder tener prontamente el reglamento y con este plazo, en definitiva, se estarían extendiendo 2 años más, algo que creemos que tal vez 1 año sería suficiente, digamos, que sería más o menos en línea con lo que esperamos poder demorarnos con lo que queda para el reglamento. También es importante relevar que el reglamento también puede establecer su propio régimen transitorio respecto a aspectos que lo ameriten y así se hace, de hecho, en el anteproyecto, por ejemplo, respecto de cuándo son exigibles las certificaciones. Entonces también hay un espacio en que se pueden abordar esas cosas en el reglamento. Y claro, también sujetar la entrada en vigencia a esta parte de la ley a la aprobación del reglamento hace de alguna forma que el reglamento se pueda volver un objetivo de quienes quieren trabar la implementación de la ley, digamos. Entonces también hace difícil eso en ese sentido. Respecto del punto 2 de la propuesta, que hace referencia al plazo de entrada en vigencia de la obligación de los supermercados de ofrecer un 30% de botellas en formato retornable, ¿no? Aquí es importante observar que ya está vigente la obligación de ofrecer bebestibles en formato retornable. Lo que entra en vigencia con esto es la obligación de que eso sea un 30% para ciertos comercializadores que son los supermercados, que la ley los define como aquellos que tienen más de 3 cajas. Sobre eso, también nos parece razonable extender el plazo, dado que el reglamento sí tiene algo que decir sobre eso. En particular, el reglamento tiene que establecer con mayor claridad cuál es la base de cálculo de ese 30%, ¿no? Porque la ley dice las vitrinas, pero hay una duda bien razonable de, bueno, si yo tengo un pallets con botellas, ¿eso cuenta como vitrina? O si yo tengo refrigeradores un poco que tienen bebestibles en formato individual, en donde no existe hoy en día la opción retornable, eso tiene que estar en la base de cálculo del 30%, etcétera. Pero ahí, de nuevo, nos parece que la extensión del plazo es mayor a la que realmente se necesita. Se ponen 2 años más de plazo y nos parece que 1 sería suficiente. Después, respecto del punto 3, que es el plazo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para la dictación del reglamento, que cambiaría de 18 a 4 meses, con eso estamos de acuerdo. Y finalmente, en el punto 4, en donde se proponen cambios a la entrada en vigencia de las obligaciones de incorporar plástico reciclado en las botellas. Nos parece razonable que en concordancia con lo anterior se aplace, pero nos parece innecesario que se aplace todo el calendario, digamos. Creemos que se podría solamente aplazar el primer año, que lo que entra en vigencia en 2025 entra en vigencia en 2026, pero que de ahí se retome el calendario original que hacía que cambiara el porcentaje, digamos, en el 2030, el 2040 y así, digamos. Entonces no vemos realmente razón para aplazar también esas otras partes del calendario. Muchas gracias. Bien, entonces veamos cómo de aquí al plazo de cumplimiento de plazo de las indicaciones nos ponemos de acuerdo y si no presentamos indicaciones tanto el Ejecutivo como o mantenemos esta dependiendo de lo que logremos a llegar a acuerdo. Yo estoy seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo, como ha sido siempre en esta comisión a lo largo de este tiempo.
Bien, no tenemos nada más entonces por haberse cumplido el objeto, el tiempo y el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Recording stopped. Está bien. Isabel.